Quiero dar gracias a Dios por esta oportunidad. Señor, te pido que puedas hablar a nuestros corazones, a nuestra vida en esta tarde. Puedas bendecirnos con tu palabra, Señor. Tú la has traído porque quieres que te conozcamos, Señor. Quieres que conozcamos tu voluntad y que la pongamos por obra, Señor. Por tanto, te ruego, Dios, que hables, Señor, en nuestras vidas y que seamos edificados por medio de tu palabra, Señor. Utilízame como un instrumento, Señor, para tu gloria. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, como ustedes verán, se nos han unido a nuestra clase los jóvenes, más jóvenes. Ellos son el futuro de la iglesia. Mientras nosotros vamos envejeciendo, los niños van pasando, jóvenes, luego son adultos, pero ellos serán parte de lo que la iglesia va a ser en el futuro. Por tanto, tenemos el deber de irlos educando conforme a la palabra del Señor. Y hoy invité, por primera vez, tenemos aquí a Juan Pablo. Juan Pablo, muéstrate por favor, párate. Los que no conocen a Juan Pablo, él es uno de los jóvenes del futuro de aquí, de nuestra iglesia. Tenemos a su hermana también Isabel con nosotros. Allá también tenemos a María, a Ana y a Gerardo. Madre, vos, bueno, ella ya está más grandecita. Estos son los más jóvenes que están aquí, ¿sí? Sí, ella está más grandecita, ya no es tan niñita, pero ella también forma parte de la juventud, ¿sí? Del reemplazo que nos va a seguir a nosotros. Si tiene algo por quien orar, ya sabe, por estos jóvenes. Hoy tienen una plantilla en la cual ellos van a prestar atención al sermón, lo que el Señor tiene que hablar, y van a anotar allí para que después al final digan qué entendieron. Amén. Así que les ruego que prestemos atención a lo que el Señor pueda decirnos en esta tarde. Entonces, hermanos, hoy vamos a empezar una nueva serie de enseñanzas. Y vamos a empezar con el apóstol Pedro y sus cartas. La carta, o sea, el apóstol Pedro nos dejó dos cartas, primera de Pedro y segunda de Pedro. Ahora bien, Matías, bienvenido. Aquí tienen a Matías también. Matías también es parte de la juventud de relevo de nuestra iglesia. Ok, entonces, como vamos a hablar del libro de Pedro, quería dar un contexto primero, ¿no? Recuerden, Pedro se escribe en un momento de mucha dificultad para la iglesia. Usted dirá, pero ¿qué es lo que pasaba? Bueno, resulta que en los tiempos en que Pedro escribe esta carta, los cristianos estaban sufriendo una gran persecución. El emperador Nerón en Roma era amante de la construcción, le gustaba edificar. Por tanto, él vio que Roma no era lo suficientemente hermosa y quería reedificarla, y se le ocurrió la grandiosa idea de quemar o incendiar Roma para volver a edificarla. Y esto fue una cosa, o sea, era la capital del imperio. Era un imperio inmenso que se había extendido a Occidente, Oriente, o sea, era el imperio más grande. Y él decidió quemar la capital de este imperio. Se hizo aborrecible, odiado ante la gente, usted sabe, perder sus casas. Y todo el mundo sabía que él había sido el que había ejecutado esto. Y él trató de justificarse, de ver y de culpar a alguien, usar un chivo expiatorio para que él no sea el culpable de eso. Y utilizó ¿a quiénes eran? Los cristianos. ¿Por qué? Porque los cristianos, estos no se juntan con nadie, son un grupo muy selecto, no quieren inclinarse ante las costumbres de la cultura, no se someten a nada, son unos irreverentes.
no se inclinan ante César. Entonces, vamos a culparlos a ellos. Entonces, ellos dijeron de que los cristianos habían sido los que incendiaron. Y en medio de ese empezó la persecución hacia él. Nerón envolvía, dice que a los cristianos los agarraba vivos y los envolvía en pieles de animales y los tiraba para que las fieras se los devoraran. Los cosía ahí metidos en pieles, los llenaba, los bañaba en aceite y los encendía para alumbrar sus jardines. Los tiraban a los pozos de los leones para que sean diversión. Era un tiempo de una dura prueba para los cristianos. Su vida corría grande peligro. Quizás usted puede decir que en nuestros tiempos estamos sufriendo una persecución, pero no es comparable con aquella persecución que ellos tenían en el principio. Porque después de todo, nuestra vida no corre peligro, en nuestros tiempos al menos. Tenemos la libertad de poder todavía predicar el Evangelio y no ser tan odiados quizás. Es más, hasta el término cristiano se ha hecho hasta, se podría decir, aceptable. Ya no es el mismo término en aquellos tiempos que ser cristiano era algo que causaba vergüenza, dice el apóstol Pablo. Lo vamos a estudiar más adelante. Y bueno, viendo en este contexto, esta es la situación que vivían cuando Pedro escribe, los cristianos cuando Pedro escribe esta carta. Y quiero contarles o hablarles, o quiero empezar esto, quiero introducir a que conozcamos quién fue el autor de esta carta. Ustedes dirán, apóstol Pedro, pero ya lo conozco. Bueno, vamos a descubrir si en realidad usted y yo lo conocemos. Así que préstele atención, porque vamos a empezar estudiando un poco la vida del apóstol Pedro. ¿Quién fue desde el comienzo? ¿Sí? ¿Okay? Entonces, empecemos con ¿quién era Pedro? Su familia, ¿sí? La familia de Pedro vivió en Galilea. ¿Recuerdan? Él era un pescador en el mar de Galilea. Todos ahí sabían nadar, todos eran pescadores. Esa era la fuente de ingreso de Galilea. Era casado, ¿sí? Porque recuerden que cuando Jesús llegó a su casa, vio que la suegra de Pedro estaba enferma y él la sanó de una fiebre. Entonces era un hombre casado que vivió en Galilea. Su nombre, Simón, su nombre era Simón, un nombre hebreo que significa el que oye. Cuando tuvo un encuentro con Jesús, Jesús le cambió el nombre y le dijo, ya no será más tu nombre Simón, el que oye, sino serás llamado piedra, algo más sólido, algo que tenía más que ver con lo que Dios tendría que hacer por medio de él. Simón, el nombre de su hermano era Andrés de la familia. Andrés fue el que llama a Pedro emocionado, después de que Andrés era un discípulo de Juan el Bautista, del que nuestro hermano habló en esta mañana, aquel que fue decapitado por denunciar que la relación que tenía el rey Herodes con esta mujer, que no era era la mujer de su hermano, él perdió la cabeza, le cortaron la cabeza por decir la verdad al rey. Él tenía discípulos y uno de ellos era Andrés. Andrés era un hermano de Pedro. Y cuando después de que Juan el Bautista declaró, cuando vio a Jesús diciendo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando dijo que él era el que habría de venir, entonces Andrés siguió a Jesús y en su emoción fue y se lo dijo a su hermano, al apóstol Pedro, y le dijo, hemos encontrado al Mesías, o sea, el Salvador, al que estaba profetizado en las Escrituras, aquel que venía a salvar, el que venía a establecer el reino de Dios. Y ellos, contentos, le dicen, hemos hallado al Mesías. Pero la verdad no era así. La verdad es que nosotros no hallamos a Dios, porque Él no está perdido. Nosotros somos hallados por Él, porque nosotros somos los que hemos extraviado y estamos perdidos.
Pero bueno, cuando le dice, y Pedro va, y Jesús es quien llama a Pedro, y Pedro deja todo por seguir a Jesús. Lo vamos a ver. Ahora bien, véanse, este es el contexto. Él era pescador. La pesca en aquellos tiempos era de manera artesanal. No era como nosotros ahora que pasa una barca pesquera y arrastra todo y recoge todo tipo de peces. No, la pesca era muy artesanal. Las barcas que se han encontrado no medían más de 8 metros, no llegaban a 10 metros. O sea que era algo muy pequeño. Entraban 8, 10 pescadores, todos ahí con las redes, y arrojaban sus redes, trabajaban juntos para poder arrastrar los peces. Y era un trabajo, hermanos, duro la pesca. ¿Por qué? Porque el pescar implicaba o ir de noche o ir muy de madrugada antes de que de que empiece el día para poder pescar. Yo no sé si usted habrá pescado, pero yo cuando iba a pescar al río con mis tíos, recuerdo, a la hora que agarrábamos en realidad más peces era al llegar la noche. Y si había lluvia, mucho mejor. Entonces, usted dirá, pero bueno, de noche con lluvia y pescando, hermanos, era la mejor manera de poder pescar. Entonces, ellos tenían que salir de mañana o de noche, hermanos, trabajar toda la madrugada para poder pescar. Las redes, ahorita se nos daña una red y usted agarra bota esa red y compra. No, allá se tenían que remendar. Es más, cuando fue encontrado, cuando Jesús llamó a Juan y a su hermano, ellos estaban remendando las redes. Entonces, el trabajo que ellos tenían era un trabajo bastante fuerte. Ahora, ellos vivían en Galilea. ¿Quiénes eran los galileos? Ellos eran ¿cómo les digo? Si los que no conocen, bueno, aquí hay bastantes venezolanos, pueden entender como los maracuchos. ¿Por qué? Porque tenían una manera especial de hablar. Los maracuchos hablan de vos, ¿cierto? Vos veis, vos sabéis, no utilizan el tú, vos veis, vos sabéis, el tú, algo así, algo que usted escucha a alguien hablar así, dice, este es de Maracay, ¿sí? Y así, ellos eran conocidos por su forma de hablar. Usted recordará cuando Pedro se encuentra y le dice, tú andabas con Jesús, le dicen, porque tu hablar te delata. Tú hablas como ellos tenían una forma especial de hablar. Esos eran los galileos. Ahora, era gente dura, era gente que no... Galilea estaba lejos de Jerusalén, de la capital, era una provincia. Por tanto, las personas de allí no tenían ese grado de educación. No es que eran analfabetas, sino que no tenían estudios profesionales. Eran personas simples, sencillas, de trabajo duro, de trabajo pesado. Y se dice de que eran... Cuando Jesús encontró a Juan, ¿recuerdan ustedes y a su hermano? Jesús le dijo, los llamaron los hijos de la ira o hijos del trueno, porque era gente de carácter fuerte. Fíjese que cuando estaban en cierta ocasión los hermanos, o sea, Juan y su hermano, ¿no? Que son los mismos que los primeros discípulos, ellos llegan a una aldea de samaritanos y como no lo recibieron con Jesús, dijo, Señor, ¿quieres que oremos al cielo y oremos para que Dios descienda fuego del cielo y los consuma? O sea, eran gente así. No era lo mejorcito que había ahí. Sin embargo, Jesús escogió a ellos, eran sus primeros discípulos, a los que él buscó. Era gente normal, gente ruda. Es más, dice que ustedes recordarán cuando había Judas el Galileo, levantó una rebelión. O sea, no eran ningunos mansitos la gente de esta región. De allí era el apóstol Pedro, de esa región de Galilea. Todos pescadores. No quiere decir que hayan sido pobres, porque parece ser que hubo una sociedad entre la familia de Juan
esto de Pedro, parece que tenían sus propias barcas, tenían empleados también, lo dice Lucas. O sea que puede ser que haya tenido algo de dinero. No quiero decir con esto de como los falsos profetas que dicen, no, Pedro era rico, tenía una empresa, por tanto nosotros también vamos a tener una empresa. No vamos a buscar ese tipo de enseñanzas aquí. Sobre el trato de cómo vamos a entender cómo era el apóstol Pedro, aquel que escribió la carta, la cual vamos a estudiar. En cuanto a su personalidad, hermanos, ¿qué nos habla la Biblia acerca de la personalidad del apóstol Pedro? Bueno, fue uno de los principales de los discípulos. ¿Por qué dicen los principales? Porque si usted nota, de los 4 evangelios que tenemos, en los 4 se nombra primero al apóstol Pedro. ¿Y a quién creen que nombran por último? A Judas, sí, exacto. Sí, eso es lo que estaba pensando las Judas. Entonces, si ponen al último aquel que fue el traidor, si pusieron primero a Pedro es porque fue el principal, uno de los primeros. Era el que más hablaba. Siempre él estaba hablando de primero. Y esta es una buena virtud, hermano. Él hacía preguntas. No se quedaba callado cuando no sabía nada. No importaba que le dijeran que, ¿cómo? ¿No entendiste? ¿No habéis entendido estas cosas? No importa, él preguntaba. Y esto es algo bueno para nosotros, poder preguntar para aprender. Quiero anotar aquí las fortalezas que tenía el apóstol Pedro. Fue un seguidor dedicado. O sea, que él no fue un seguidor así de lejos, no, fue un seguidor ahí, al lado de Jesús en todo tiempo. Aún cuando era impulsivo, él se movía mucho por sus emociones. Ustedes recordarán cuando él está en el barco, y en medio de la tormenta, aparece Jesús caminando en medio de las aguas. ¿Y qué hizo él? Algunos se asustaron, bueno, ver a Jesús, alguien caminando, algunos creyeron que era un fantasma, pero Pedro dijo, si eres tú, Señor, manda que yo vaya. Y ustedes conocen la historia. Él baja de la barca y empieza a caminar sobre las aguas, al igual que su maestro. Y en eso que está caminando, dice, él volteó, quitó la mirada de Jesús y empezó a mirar las olas, y al mirar el movimiento de las olas, de los vientos, empezó a hundirse. Y dijo, clamó al Señor y dijo, Señor, socórreme. Y el Señor lo tomó de la mano y dijo, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Ahora, nosotros diremos, oye, ¿cómo le falló la fe a Pedro? Pero hermanos, eran 12 discípulos. Y ninguno se bajó de la barca. Ninguno pidió hacer eso. Al menos él tuvo el valor de bajarse de la barca y decirle. Era algo muy atrevido, hermano, decirle, si eres tú, Señor, manda que yo vaya. 11 se quedaron allí. Solo uno tuvo el valor de hacerlo, aunque después dudó, pero se arriesgó. Se arriesgó a creerle a su Señor. Tomó la iniciativa, hizo algo, hermanos. Ese era el apóstol Pedro. Muy valiente. Estaba dispuesto a morir, hermanos. ¿Recuerdan ustedes cuando dijo, aún hasta la muerte iré? Cuando Jesús dijo que iba a ser atrapado y lo iban a matar, lo iban a golpear, y todos ustedes van a ser esparcidos, le dijo Jesús a sus discípulos. Y ellos dijeron, Pedro fue el primero que dijo, yo no, Señor, yo no voy a hacer eso. Es más, si tengo que morir, moriré, pero yo no te voy a abandonar. Y Jesús, ¿qué le dijo? ¿Recuerdan ustedes? Antes que el gallo cante 2 veces, ya me habrás negado 3. Otra versión le dicen, antes que el gallo cante, ya tú me habrás negado 3 veces.
¿Valiente hasta la muerte? Sí, al final. No en ese momento, pero él fue y murió por su Señor. Fue hasta la muerte. Pero no cuando él dijo que lo haría, que se entregaría, porque en aquel tiempo, ya vamos a ver más adelante que él en realidad también salió como los demás. Después de su resurrección, Pedro viene a ser otra persona. Es totalmente transformado. Es algo también de las que vamos a ver. Pero quiero hablar un poquito acerca de las debilidades de Pedro, que esas se la van a identificar más con nosotros, hermano. ¿Por qué? Porque los hombres que están escritos aquí en la Escritura, hermanos, los que nosotros conocemos como los héroes de la fe, aquellos que hicieron grandes cosas en nombre del Señor, es como dijo Santiago en su carta, hermano. Son hombres con pasiones semejantes a las nuestras, no eran superhombres. Eran como usted y como yo, con flaquezas, con debilidades. Y de eso quiero hablar. Primero, lo que vamos a hablar es que él tenía una tendencia al legalismo, hermanos. Si ustedes recordarán, él no quería entrar a la casa de un gentil, es decir, de alguien que no sea judío. O sea, tenía esa como de creerse mejor que los demás. Como que no me puedo juntar con esto. Él tenía esa tendencia, entonces tuvo que tratar con él. Otra parte de que tenía esto en cuanto al legalismo era de que cuando Dios le dijo que matara y comiera animales que ellos no estaban, que según la ley no debían comer, él dijo: ninguna cosa inmunda he comido jamás. Él estaba apegado a la ley grandemente y era algo digno. Bueno, Dios había establecido la ley y él quería cumplirla. Pero ese legalismo no lo dejaba avanzar para que haga la voluntad perfecta de Dios. Luego, él no entendía las cosas como todos los demás discípulos. Cuando el Señor le dice: habéis quedado también vosotros sin entendimiento. Porque él hablaba a las multitudes en parábolas, para que no entiendan, hablaba Jesús. Porque ellos no querían oír. Y sus discípulos quedaban igual. Y Jesús le dijo: también vosotros estáis sin entendimiento. Entonces también él no tuvo entendimiento muchas veces. Era falto de entendimiento. Jesús lo reprendió duramente, hermanos, a él. Fue reprendido por su maestro. ¿Ustedes recuerdan? 2 veces. En el Getsemaní, cuando él les dijo: velad, él estaba en angustia, la hora de su muerte estaba cercana, y le dijo: velad, velad, orad, velad, mientras yo voy y oro más allá. Cuando regresó Jesús, estaban todos dormidos, y los reprendió diciéndole: ¿no habéis podido velar ni siquiera una hora? Ni siquiera una hora. Entonces, y la más dura de todos, hermanos, fue cuando él fue el único que se atrevió a reprender a Jesús. Jesús estaba en su hora de angustia para la cruz. Él les dice claramente: yo voy a morir en la cruz. Tengo que ir, los gentiles, los romanos y todo el Sanedrín, sacerdotes van a venir y me van a atrapar y voy a morir. Y dice la Escritura que Pedro se acercó a Jesús, lo jaló, lo llevó, lo sacó aparte y le dijo: tú no vas a hacer eso. Pero la palabra que dice que lo reconvenir significa que lo reprendió. Es la misma palabra cuando dice que y Jesús reprendió al demonio y el demonio salió. Esa misma palabra. Y Jesús reprendió los vientos y los vientos cesaron. Y Pedro reprendió a Jesús. Y el Señor le dijo: quítate de mí, delante de mí, Satanás.
porque no tienes la mira puesta en las cosas de Dios, sino en las cosas de este mundo. Entonces fue reprendido por el Señor duramente, pero tuvo el valor o el atrevimiento de reprender a su maestro. Y esto fue momentos después en el que él había recibido la gran revelación, porque él fue el que recibió la revelación cuando preguntó Jesús, dijo, ¿quién dice la gente que yo soy? Y ellos contestaron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otro uno de los profetas que ha resucitado, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y solamente Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, tuvo una revelación tremenda, y quizás en ese momento de gloria seguido, más adelante él está reprendiendo a Jesús, porque eso no puede ser, eso no puede hacer esto. Puede pasar, hermanos, que en nuestros momentos de más gloria, de más espiritualidad en nuestras vidas, podemos ser instrumentos también de Satanás, como lo fue el apóstol Pedro. Por tanto, debemos ser cuidadosos con nosotros y tratar. ¿Quién aconsejará al Señor? ¿Quién podrá enseñarle al Señor? Bueno, definitivamente él fue un líder grande. Ahora, uno dice, pero ¿por qué escogió el Señor a Pedro y a todos estos que eran prácticamente gente del vulgo? ¿Sí? Y estaba meditando en estas cosas, ¿no? De ver, ¿no? Y veo que el ser pescador, cuando Jesús llama a Pedro, le dice, ven y sígueme, y él dejándolo todo lo siguió. Y le dijo, ahora te haré pescador de hombres. Él tenía la tarea ahora de atraer personas para el reino de Dios. Pero era su mismo oficio, ¿no? De pescar. Y habíamos hablado de eso al principio, ¿recuerdan? El pescar indicaba salir de noche a buscar, requería esfuerzo para pescar. Y es lo mismo que nosotros, o sea, Dios estaba formando a Pedro en su área de trabajo sin que lo sepa. Él no sabía que esto que él estaba aprendiendo le iba a servir para su trabajo en el Señor. Y esto es algo característico, hermano. No solamente pasó con Pedro, porque si retrocedemos unos años atrás, usted ve que Moisés, Dios tenía un plan para con Moisés, y él trató de hacer ese plan, pero a sus fuerzas, matando, hiriendo, él golpeando a todo el mundo, pero esa no era la forma como Dios quería. Dios tenía que moldearlo, y para moldearlo lo envió al desierto, y en el desierto él trabajó como pastor de ovejas, y ahí estuvo lidiando con las ovejas, y en eso por 40 años, y esos 40 años fue lo que formaron el carácter de este hombre para que esté listo para hacer la obra del Señor. Así estaba formando a estos hombres pescadores la dureza para soportar, hermano, lo que vendría, lo que es trabajar con gente. Levantarse temprano, madrugar, remendar las redes, trabajo duro, arrastrar, todo esto. Así es también el liderazgo. Así también es el trabajar con personas de diferentes voluntades, diferentes caracteres. Y estamos, o sea, se sufre, se lucha, pero Dios en el lugar en el que estamos nos está preparando. ¿Cuál es tu oficio? ¿Construcción? Bueno, posiblemente Dios quiere que construyas algo y apliques esas cosas en las cosas para el reino de Dios. Yo hacía ropa, bueno, hacía ropa y bueno, podemos proveer la vestimenta para cubrir la desnudez de nuestra vergüenza, de nuestro pecado, porque esa vestimenta la provee Jesucristo, y nosotros conocemos a Jesucristo y
tenemos la oportunidad de llevar ese mensaje, de cubrir esa desnudez. Entonces Dios estaba preparando ya a este hombre, a Pedro, desde el principio, sin que él lo supiera. Y los escogió así, sencillo. Gente con carácter fuerte, gente de mundo quizás. Porque me llama la atención porque dice que él era pescador, o sea, vivía prácticamente en el mar. Y la palabra de Dios dice que el mar representa a las muchedumbres, la gente, el mundo, la gente, las naciones, todas. Galilea era una zona de mucho negocio, de pescado. Vivía gente extranjera, él se codeaba mucho con extranjeros. O sea, no era alguien que estaba apartado todavía, él estaba en medio del mundo. Y allí lo escogió el Señor. Dios puede hacer grandes cosas en nuestra vida, hermanos, en el mismo medio donde estamos. Allí donde está usted trabajando en construcción, mecánicos, en la cocina, en lo que sea, manejando, en lo que sea, el Señor está trabajando en nuestra vida para ser instrumentos útiles para la gloria del Señor. Pedro fue uno de ellos. No fue el más especial, como lo ven. Después de confesar, Jesús le dijo, después de que él confesó, recuerden ahorita cuando le dije que él confiesa y dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. El Señor le dice, esto no te lo ha revelado. Es imposible que tú hayas comprendido esta verdad humanamente. Esto te lo dio a entender mi Padre de los cielos. Y él le dijo que desde ese momento a ti te daré, le dijo a Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. Y sobre esta roca, sobre esta piedra, recuerda que su nombre es Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Eso no tiene nada que ver con el papado, ¿no? Ni voy a tocar ese tema, pero él recibe esta revelación y a él dijo que le sería dado las llaves del reino, es decir, él abriría la entrada para que la gente pudiera entrar al reino de Dios. Y esta profecía de Jesús se cumplió. ¿Por qué? Porque el Señor, después de que es llevado al cielo, Él deja encargados a sus discípulos diciéndoles, quedaos en Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero tienen que quedarse aquí, pero la promesa del Padre. Cuando llegó el Espíritu de Dios, Pedro se levantó, hermanos, en medio de todos y dio el sermón más grande que podía haber dado un hombre, donde se convirtieron 3,000 personas, hermanos. A mí no se me convierte ni una vez. 3,000 personas, hermanos, en un sermón. Y luego, estos eran judíos. Más adelante es el llamado para que él mismo anuncie a un gentil, Cornelio. Él abrió la puerta tanto para judíos como para los gentiles. Fue y predicó en casa de un gentil, lo cual él no podía hacer ni quería hacer, porque nunca había entrado a casa de un gentil. Pero sin embargo, Dios lo utilizó tal como él lo había profetizado, que él sería quien tendría las llaves del reino de Dios. Y de allí viene la iglesia, hermano. Aunque no nos guste oír, quizás porque se ha hablado tan mal, o me han acusado falsamente como que Pedro es el primer papa, y hemos tratado de como ya de sacar esa idea, y hemos tratado de alejar la verdad de no, la verdad es que Dios escogió a este hombre para que él fuera el instrumento que abriera las puertas del reino de los cielos.
Y el Evangelio ha continuado otra vez, pero él fue el pionero, el primero, porque así lo quiso el Señor. Y fue un hombre como usted y como yo, sencillo, simple. Pero este hombre tuvo que descender todavía, porque no puedo dejar de lado esta parte oscura de su vida, que es el negar a su Señor. Él estaba emocionado cuando dijo, no, Señor, yo nunca te negaré. Y cuando vinieron a atraparlo, él fue valiente, hermano, sacó su espada y estaba dispuesto a matar a este joven Malco. Y le lanzó la espada y él se ha esquivado al joven y le voló la oreja. Y Jesús le dijo, detén, guarda tu espada. ¿Acaso no puedo yo llamar a 12 legiones de ángeles y nada? Y el que espada mata, espada también morirá, le dijo. Guarda tu espada. Y dice que el Señor le sanó la oreja a Malco, ¿no? Pues, fue valiente y todo, ¿no? Pero en ese momento de desesperación, cuando ya prendieron a Jesús, todos salieron despavoridos. Él había dicho que no le negaría, y Jesús le dijo, sí, me vas a negar. Y cuando él está siguiéndole de lejos, estaba mirando, él quería ver qué hacían con su maestro. Y ustedes saben la historia, ¿sí? Llegó al patio de la cárcel y se le acercaron y le dijeron, hey, tú eres de ellos, tú andabas con ellos. No, yo no he sido. Y hasta maldijo y todo. Una criada le dijo, sí, tú eres de ellos. No. Y yo he negado, y las 3 veces negó a Jesús. Y dice que en la última vez, cuando cantó el gallo, Jesús dice que volteó y lo miró. Y él lloró amargamente. Él había dicho y había confiado en sí mismo, pensando de que nunca negaría a su Señor. Y lo negó, hermano. Y nosotros lo vemos como esto, la parte más fea, sí, la parte más difícil, la parte más amarga, más oscura del apóstol Pedro. Pero hermanos, ¿dónde estaban los 11? Ellos fueron esparcidos. ¿Y dónde estaba Pedro? Él estaba allí. Estaba en medio del fuego, como se dice. Era el único. Aunque nosotros vamos a decir, mira, ¿cómo puedo negar a su Señor? Pero él estaba allí, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, y estuvo allí. Tuvo el valor de acercarse, no tan cerca, porque dice que en la Escritura que de lejos seguía, pero estaba allí, viendo qué pasaba. Entonces, y lo negó. Sí, lo negó, es verdad. Pero en medio de una dificultad. Y lloró amargamente. Le dolió haber hecho eso. Ahora usted dirá, ¿no hemos negado nosotros a nuestro Señor? Nosotros continuamente, hermano. ¿Cuántas veces nos ha dado vergüenza hablar o decir que somos cristianos? En nuestro trabajo, o corregir a alguien que está diciendo algo malo y nosotros conocer la Escritura y decirle que el Dios dice que esto no es así lo que tú estás diciendo. Y tenemos temor de decir, es una forma de negar a nuestro Señor Jesucristo. Él tuvo el valor, hermano, de estar ahí cerca, pero falló. Pero cuando falló, lloró, le dolió, hermano. Le dolió haber hecho eso. Además, se sintió indigno. Pensó que quizás no tendrías más esperanza, más salvación para él. Pero el Señor ya le había dicho esto, hermano. Esta es la bondad de Jesús. Jesús dijo, mira Pedro, ¿sabes qué? Satanás te ha pedido para zarandearte como al trigo. O sea, te va a agarrar así, te va a dar contra el trigo, lo agarraban contra una piedra, hermano. Agarraban el manojo de trigo y eso lo daban duro contra una piedra para que saliera el grano. Y eso es lo que le dijo, mira,
Satanás os ha pedido, le ha pedido permiso al Padre para zarandearte como a trigo. Pero después, le dice, una vez tú vuelto, o sea, vas a caer, es lo que le dijo el Señor. Te vas a zarandear, pero una vez vuelto, dice, afirma a tus hermanos. Bueno, Jesús no estaba confiando en Pedro. Jesús está confiando en el poder que había puesto sobre él. Sabía que Pedro podía hacerlo en Jesús, no con sus fuerzas. Él pensó que sí, con sus fuerzas lo haría. Yo no lo haré. No te negaré. Y si tengo que morir, moriré por tu causa. Pero no era en sus fuerzas. Sin embargo, él fue transformado, hermanos, cuando vino el Espíritu de Dios, como hemos escuchado ahorita. 3,000 personas se convirtieron. Tuvo el valor de levantarse en el Sanedrín con todos la corte, como cuando a nosotros nos llega la policía y nos enfrenta a una autoridad, empieza a temblar las piernas y todo, asustados, sí, hermano, estamos ahí todos temblando, la gente se ha muerto incluso del miedo, de paralizante, de ver cuando lo atrapan a alguien, y a veces sin hacer tanto mal, ellos, ¿y qué hizo Pedro, hermano? Juzgad a vosotros si es justo obedecer a Dios antes que a los hombres. Le dijo un tribunal completo, hermano. Pedro había sido transformado por el poder de Dios. Llegó a la puerta de la hermosa y dijo, un hombre le está pidiendo limosna y le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo que te doy en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y lo tomó por los brazos, lo levantó y ese hombre anduvo, hermano. Era un hombre de poder, de gloria. ¿Por qué? Porque el Señor había puesto y había cumplido el propósito que había hecho en él. Luego sigue él y con ese mismo valor, hermanos, pudo reprender la hipocresía de Ananías y Zafira. Al ver que ellos habían escondido el dinero y querían demostrar que sí, que eran buenos creyentes y hemos dado todo el dinero, no, se habían quedado con parte del dinero. Y habían mentido y los reprendió y murieron él y su esposa. Ananías y Zafira, los dos murieron. Luego reprendió, ¿recuerdan al que quiso comprar, hermanos? Simón, el mago, quiso comprar la gracia de Dios por dinero. Le dijo, dame a mí también ese poder, dijo él. Como dice el hermano, tu dinero perezca contigo, porque has creído que el don de Dios puede comprarse con dinero. Veo que estás en sombra de oscuridades, en sombra de muerte, estás lleno de odio y de maldades. Y él dijo, o sea, quiero que vean cómo este hombre fue transformado, fue cambiado, hermano, por el poder y la gracia del Señor. Dorcas había muerto y lo llamaron para que él fuera. Cuando él llegó, sacó a todos del cuarto lo que había aprendido de su maestro. Fue, sacó a todos y oró por Dorcas y el Señor la resucitó, hermanos. Este era el apóstol Pedro, completamente transformado. Esta era la piedra, la roca que Cristo profetizó, que dijo que haría de él. Y este hombre no era diferente de nosotros, hermanos. No había mucha diferencia. La diferencia residía en el poder del Espíritu de Dios que estaba sobre su vida. Y él es el autor de la carta que vamos a empezar a leer. Amén. Así que abra sus Biblias en 1 de Pedro. No, mentira. Van a pensar que voy a empezar a hablar de 1 de Pedro. Esa era la introducción. Esta era la introducción. La próxima semana vamos a empezar el estudio de la carta del apóstol Pedro y espero que usted haya conocido quién era Pedro. Quiero concluir de esta manera. Pedro era, así como os he repetido, como usted y como yo. Hemos negado al Señor, hemos sido infieles, apresurados e impulsivos, confiados en nosotros mismos, tal como Él. Pero el Señor lo fue moldeando, como usted y a mí lo está haciendo. Nos está moldeando para que seamos hechos a la imagen de su Hijo Jesucristo.
Ese es el propósito de Dios en nuestra vida, moldearnos a usted y a mí, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Unos estamos en un proceso medio, otros estamos empezando, y otros estamos ya casi llegando al alcance, pero todos estamos en un proceso. El ser conformados y moldeados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y la esperanza que vemos es que la obra que hizo Cristo Jesús con este hombre, cómo pudo transformarlo, el Señor lo hará con nosotros, porque aquel que empezó la buena obra en nosotros será fiel para perfeccionarlo hasta el día de Jesucristo, hermano. Amén. Entonces tenga su confianza firme en esto. Y si usted no ha aceptado aún la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo, es tiempo de que usted le diga: Señor, yo quiero que tú hagas esa misma obra que hiciste en este hombre común y corriente y lo transformaste en un hombre poderoso para la gloria de tu nombre. Es aceptando la salvación en Cristo Jesús, reconociendo que solo en Cristo Jesús hay poder para transformar nuestras vidas. Solo en Él hay perdón de pecados y solo en Él hay salvación, porque en ningún otro nombre, dice, hay debajo del cielo, o sea, es decir, aquí en la tierra, en quien podamos ser salvos. Jesucristo solamente. Amén. Y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Padre, te doy gracias, Señor, por la historia, Señor, que nos has dado en esta tarde, Señor. El ver que, Señor, cómo puedes transformar la vida de un hombre común y corriente, Señor, con el cual muchas veces nos sentimos identificados. Te pido, Señor, de que tú puedas también hacerlo con nosotros, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, tu voluntad. Llévanos y moldéanos como a Él, para que podamos, Señor, servirte y ser instrumentos útiles para tu gloria, para tu reino, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor, y en Él te damos las gracias. Amén y amén. Bien, hermanos, quiero invitar a mi hermano